Seguramente crees que conoces a todos los Batman del cine, pero la realidad es que la nómina de actores que se probaron la capucha y quedaron fuera es mucho más extensa y extraña de lo que imaginas. Hoy vamos a dejar de lado las interpretaciones que ya todos vimos 1000 veces para enfocarnos en los proyectos que Warner descartó, las audiciones que fracasaron por un simple comentario y los intérpretes que por una u otra razón rechazaron el papel de su vida. Viajemos a 1983, el mundo del murciélago era muy distinto. Antes del lanzamiento del largometraje del 89, el personaje seguía atrapado en la estética colorida de los años 60. Michael Osland, un fanático acérrimo, acababa de adquirir los derechos cinematográficos con la intención de devolverle su oscuridad original. Se reunió con varios estudios para venderles la propuesta, pero la respuesta era casi siempre la misma: desinterés. La reputación de la serie de televisión era una losa demasiado pesada. Tras mucho insistir, Warner Bros. Dio luz verde. El primer cineasta en la mira fue Guy Hamilton, pero tras su rechazo llegó Joe Dante. Este último, con su estilo visual único, abandonó al poco tiempo al sentir que no conectaba con el material. Fue entonces cuando entró en escena Ivan Reitman. Con el éxito de sus comedias frescas, el director tuvo una idea que hoy suena a locura. Quería a Bill Murray y Eddie Murphy como el dúo dinámico. La química entre ambos nunca cuajó debido a la lucha de jerarquías. Murray le preguntó a Murphy sobre el proyecto y la respuesta de Eddie fue tajante: él quería ser Batman. Esto molestó a Bill, quien a sus 33 años y en la cúspide de su carrera no tenía el menor interés en interpretar a un joven maravilla en mallas. El proyecto se estancó. Reitman, saturado de trabajo, prefirió enfocarse en los cazafantasmas y enfrentarse al hombre malvavisco en lugar del Joker. La productora le ofreció ser ambas, pero él declinó, dejando al Caballero Oscuro en el limbo por unos años más. Llegamos a 1989. Tim Burton, el joven prodigio de lo gótico, tomaba el mando. La producción fue un campo de batalla de ideas. Tras convencer a Jack Nicholson para ser el Joker, la tarea de encontrar al protagonista fue titánica. Mucho antes de que Michael Keaton dividiera la opinión pública con su fichaje, la lista de candidatos para portar el manto era muy distinta. Uno de los más interesantes fue Willem Dafoe. El artista reconoció años después que fue contactado en una etapa muy temprana. Lo querían para el rol principal, aunque su físico y su intensidad sugerían otra cosa. De hecho, el guionista Sam Hamm lo sugirió más tarde como una opción ideal para el villano, pero la sugerencia pasó desapercibida. La compañía también buscó a Mel Gibson. El australiano admitió tiempo después haber rechazado el manto en 3 ocasiones distintas a lo largo de los años. No especificó en qué películas, pero es casi seguro que la visión de Burton fue la primera. Luego tenemos a Pierce Brosnan. El futuro James Bond se reunió con el director para discutir el papel. Durante la audición, Brosnan cometió un error: se burló de la vestimenta. Comentó que le parecía muy tonto tener que llevar los calzoncillos por encima de los pantalones. Esa broma, según el actor, bastó para que Burton perdiera interés en él. En última instancia, Ray Liotta también despertó un fuerte interés. Mencionó que lo buscaron activamente, pero en ese momento la idea de una cinta de superhéroes le parecía absurda. Con los años, Liotta confesó su arrepentimiento, admitiendo que debió haberse sentado a escuchar la propuesta del cineasta. Al final fue el productor Jon Peters quien, tras ver a Keaton en Clean and Sober, convenció a todos de que los ojos de Michael eran los de un hombre atormentado. Tras el éxito de Batman Returns, la franquicia entró en una crisis de identidad. La película de 1992 había sido demasiado oscura según los ejecutivos. Todo explotó por algo tan simple como las cajitas felices de McDonald's. Los padres de familia se quejaron amargamente de que se promocionara una historia donde un pingüino escupía sangre negra o lo que eso fuera a través de juguetes para niños. Burton, sintiendo la presión para hacer algo más comercial, decidió dar un paso al costado. Se mantuvo como productor, pero la dirección pasó a manos de Joe Schumacher. El nuevo responsable asumió que Michael Keaton regresaría, pero las negociaciones fueron un desastre. Cine protagonista, la búsqueda comenzó de nuevo. Johnny Depp expresó un interés genuino, querían ahondar en la psicología del personaje, pero Schumacher tenía otra visión. Tom Hanks fue contactado, pero declinó la propuesta de inmediato. Simplemente no se veía bajo una máscara de látex. Incluso un joven Ethan Hawke recibió la oferta. Hawke la rechazó por una razón puramente artística. Temía quedar encasillado en el subgénero de superhéroes. Curiosidades del destino, años más tarde terminaría prestando su voz al murciélago en la serie animada Bad Wheels.
Al final, el director siguió su instinto tras ver a Val Kilmer en Tombstone y decidió que él era su Batman. El rodaje de Batman Forever fue una experiencia llena de altibajos. Schumacher declaró que fue extremadamente difícil trabajar con Kilmer, calificándolo de infantil e imposible. Por su parte, el actor sentía que el traje era una prisión y que cualquiera podía estar debajo de aquella capucha. Su desinterés era evidente. Cuando llegó el momento de Batman y Robin, el director se topó con William Baldwin en una tarde casual. Le confesó que era uno de sus favoritos para heredar el manto. William se fue de esa reunión convencido de que el trabajo era suyo. Sin embargo, el estudio buscaba un nombre de peso mediático inmediato. El lunes por la mañana, el actor despertó con la noticia de que George Clooney era el nuevo vigilante de Gotham. Clooney aceptó pensando que era el movimiento que lo consolidaría como estrella, sin imaginar que la cinta casi destruye su carrera. Al igual que Ethan Hawke, Baldwin pudo redimirse dando vida a una versión animada del personaje en Liga de la Justicia: Crisis en Dos Tierras. Tras el fracaso crítico de la entrega de 1997, la franquicia estaba muerta. Para resucitarla se tomó un camino arriesgado. Contrataron a Darren Aronofsky y a la leyenda del cómic Frank Miller para escribir una adaptación de año 1, pero no era una traslación cualquiera, era una reinvención total con clasificación R. En este libreto, Bruce Wayne era un multimillonario. Tras el asesinato de sus padres, perdía su fortuna y terminaba viviendo en las calles, siendo adoptado por el pequeño Al, un mecánico afroamericano. Bruce crecía en un taller aprendiendo a pelear y construyendo sus propios artilugios con chatarra. Aronofsky fue muy claro con su elección: quería a Joaquin Phoenix, buscaba un Batman nihilista, sucio y mentalmente inestable. Sin embargo, el estudio entró en pánico, preferían a Freddie Prinze Jr., la distancia entre la visión artística y los intereses comerciales era insalvable. Como consecuencia, el proyecto fue cancelado, pero muchas de sus ideas visuales terminarían influyendo años después en la versión de Matt Reeves. En 2002, Warner estaba desesperada por revitalizar a sus íconos. Anunciaron un proyecto ambicioso titulado Batman vs Superman con Wolfgang Peterson como director. El borrador original de Andrew Kevin Walker era tan sombrío que llamaron a Akiva Goldsman para reescribirlo y hacerlo un poco más digerible. En esta historia veíamos a un Bruce Wayne retirado y casado. Sin embargo, el Joker asesinaba a su esposa durante la luna de miel. El murciélago, consumido por la rabia, regresaba a la acción para matar al payaso, mientras que Superman intentaba detenerlo a toda costa para evitar que rompiera su única regla. Al concluir las audiciones, Goldsman confirmó que Colin Farrell iba a ser Batman y Jude Law sería Superman. El filme llegó a estar en preproducción avanzada, pero fue descartado en el último minuto cuando los ejecutivos decidieron que era mejor hacer películas en solitario antes de unirlas. Irónicamente, Farrell terminaría interpretando al Pingüino años después. Con la intención de centrarse en el origen, Christopher Nolan presentó una propuesta realista y terrenal. Junto a David Goyer se dispusieron a encontrar el actor que pudiera encarnar tanto el dolor de Bruce como la intimidación del héroe. Nolan se reunió con Heath Ledger para el papel principal, pero Ledger le dijo que nunca formaría parte de una película de superhéroes. Poco sabía él que terminaría siendo historia como el Joker en la secuela. La lista final incluyó a Cillian Murphy, Jake Gyllenhaal, Joshua Jackson y Christian Bale. Todos hicieron audiciones utilizando el traje de Val Kilmer. Nolan quería Bale, pero Goyer prefería a Gyllenhaal. Finalmente, la visión del cineasta prevaleció, eligiendo a Christian por su capacidad para proyectar esa dualidad necesaria. Cillian Murphy impresionó tanto que recibiría el papel del espantapájaros. Muchos olvidan que estuvimos a punto de tener una Liga de la Justicia antes de que Marvel consolidara su universo. George Miller tenía todo listo para Justice League Mortal. A diferencia de otras versiones, Miller quería un equipo joven. El elegido para el papel de Batman fue Armie Hammer. La etapa de desarrollo avanzó tanto que el reparto completo viajó a Australia para entrenar. Hammer llegó a probarse el atuendo, el cual describió como una obra de ingeniería hecho de fibra de carbono con pistones hidráulicos funcionales. Sin embargo, una tormenta perfecta de eventos sepultó el proyecto. La huelga de guionistas de 2007 paralizó el proceso y el gobierno australiano negó incentivos fiscales cruciales. Pero el golpe final lo dio el propio estudio. Al ver el éxito masivo y la seriedad de The Dark Knight, la compañía sintió que tener dos versiones de Batman al mismo tiempo confundiría al público. Así fue como el proyecto de Miller murió.
dejando a Armie Hammer como el Batman que nunca pudimos ver en acción. Con Man of Steel, Zack Snyder sentaba las bases de su universo interconectado. Cuando anunció que Batman aparecería en la secuela, el mundo estalló. Snyder buscaba un veterano cansado inspirado en el cómic The Dark Knight Returns. Si bien Ben Affleck fue siempre su primera opción, el director exploró otras posibilidades por si Affleck rechazaba el contrato. Se reunió con Josh Brolin, pero ambos notaron que tenían visiones diferentes sobre el rumbo del personaje. Snyder también consideró seriamente a Matthias Schoenaerts, llegando a mostrarle maquetas del traje con su rostro para convencerlo. No obstante, una vez que Affleck aceptó, el resto de los contendientes quedaron descartados. Originalmente Ben Affleck iba a escribir, dirigir y protagonizar su propia cinta titulada The Batman, pero tras las dificultades personales de Affleck y los cambios en la directiva, el proyecto cambió de manos. Matt Reeves entró como director, aunque inicialmente trabajó sobre la base de Affleck, pronto decidió contar una historia ajena al universo principal. Reeves escribió el libreto pensando en Robert Pattinson tras ver su actuación en Good Time. Aún así, hubo competencia. Los finalistas fueron Pattinson y Nicholas Hoult. Ambos audicionaron combinando piezas de trajes anteriores. Reeves buscaba una energía específica, un señor venganza que se sintiera crudo. Al final del camino, Robert se quedó con el papel. Nicholas Hoult, por su parte, demostraría tanto talento que años después fue elegido para interpretar a Lex Luthor en la nueva etapa de DC. Como puedes ver, el legado del murciélago es un ciclo eterno de reinvención. Lo que hoy nos parece una elección obvia, ayer fue un experimento arriesgado o un rechazo de último minuto. Al final del día, no importa quién esté bajo la máscara, sino lo que el símbolo representa. Y si quieres conocer lo que se sabe hasta ahora de la versión de The Batman de Ben Affleck, te dejo este video por aquí. Nos vemos en la próxima, a la vez de Batihora, por el mismo Baticanal.